Bueno, y camarita, bueno. Ah, pero está viendo al pizarrón. Quiero que me vea a mí. Ahí estoy. Bueno, después de haber manejado el anterior documento, pásale Arturo, entramos a la siguiente fase, que es lo que es la Administración Pública Federal. Como tal, debemos de entenderla, aunque existe una palabra de administración. Sabemos que el contenido de esta palabra nos indica orientación, aprovechamiento, entrega, conocer, enseñar y aprovechar en sí los recursos con los que contamos. Al hablar de administración pública nos estamos refiriendo a la administración del dinero, producto del erario, más bien producto de las recaudaciones de impuestos y todas las obligaciones fiscales de las empresas, así también como los dineros resultados del aspecto comercial de las empresas paraestatales, que pues muchas de ellas andan muy mal, andan en quiebra, pero bueno, siguen teniendo actividad comercial como es Pemex, como es Comisión Federal. No sé si esté funcionando ahorita la fraudulenta que fue Segalmex, la joya de la corona hoy del gobierno. No saben explicar el desvío de más de 180,000 millones de pesos, están protegiendo al funcionario que lo hizo. Es para seguir haciendo, diciéndonos que pues no hay corrupción, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es problema de ellos, pero en sí esa es la administración pública federal, porque han de recordar ustedes que todos los estados tienen administración pública estatal. Entonces, de la administración de los recursos a nivel federal salen todos los presupuestos, que no es otra cosa que el dinero con el que van a trabajar todos los estados, y el gobierno federal se los provee. ¿De dónde sale ese dinero? Cada estado, en la recaudación de impuestos, hay una parte federal y una parte estatal. Entonces, de todo el dinero que los estados reúnen y envían a la federación, por conceptos de cierres fiscales, impuestos, aprobaciones, empresas, en fin, es repartido en proporción al Estado, en proporción al tamaño, al asentamiento humano que existe en cada estado. No les van a dar más al que tenga menos habitantes y que al que tenga más. No puede ser igual tampoco. Una pregunta, ¿estaba ahí abajo, Stephanie? No, ahorita no lo vi. Estaba ahí abajo en la entrada, en el salón número 1. ¿En el salón no? Entrando a la derecha. No, pero ahora sí que ya vamos arriba, vamos a las escaleras. Aquí no lo Ya se le está haciendo costumbre no entrar, ¿eh? Y van a tener graves consecuencias. Sobre todo porque la materia, a pesar de ser una materia técnicamente, aparentemente teórica, cada concepto de la administración pública tiene una explicación en la operación. Entonces, si de alguna manera se comienza o comienzan a desaparecer, después vienen muchas, ¿cómo le llamamos nosotros? Vienen muchas, no, explicaciones, pretextos, y, y pues hay que aprender que todo tiene un costo real, ¿no? Entonces, sí me he dado cuenta que ya se les hizo costumbre y además es la hora grande, la hora y media. Entonces, ellos están prácticamente entrando a su conflicto personal, y entonces va a llegar el momento en el que ellos no van a tener, pues no hay oportunidad, ¿no? Creo que ya llegó el momento en que se tienen que apretar las tuercas
porque si no, de lo contrario, vamos a tener algunos problemillas ahí, ¿cierto? ¿Estás de acuerdo? De hecho, ya encontré, es de que me estaba yo brincando mi material, Ujú. si no, Ya está en el material, correcto. ¿mandé? Ya está. No. Bueno, no proyecta. ¿No proyecta? Se ve el escritorio. Ahorita veo por qué. No proyecta, ignoro qué le hace este maestro. ¿Cómo se llama el maestro ese que acaba de salir? Carlos Rubato. Sí, oye. Vamos a ver. Híjole. ¿Por qué no proyecta si le estás dando? Voy a dejar de compartir. Me dice si se ve en la pantalla, ¿no? Por favor. ¿Ya se ve, Arturo? No, todavía no. Entonces, ¿qué es control P? Control L. Es decir, es control. Voy a preguntar control qué es. Me tiene que abrir una pantalla donde yo seleccione profesor Pozos. Ay, para proyectar es control. Bien. Yo por ahorita que pasé a la tienda, Ajá. ahí estaba Ahí. Estefanía. Y es que ella pone muchos pretextos, siempre a veces no puede porque trabaja, entonces, pues qué bueno que no pueda, pues lo siento mucho, no va a poder. No sé. Yo vengo siempre. No, sí. Sí, tú, yo contigo no tengo, es que no se ve, ya le puse proyecto. Lo que viene, bueno, entonces, la vez anterior comentábamos fuertemente sobre lo que es el poder, estábamos en el poder federal de la federación, y en el ejercicio hablábamos claramente de lo que marca la Constitución en su artículo 29, donde hablan de que el Ejecutivo o un solo individuo jamás van a poder tener o a depositarse dos, o lo más grave serían los tres poderes, ¿no? ¿Por qué? Porque caeríamos en un grave problema de egocentrismo, y lo que está sucediendo ahorita, que quiere el señor presidente enojado y berrinchudo porque la Suprema Corte de Justicia le rechazó sus proyectos. Primero, están mal elaborados, no están apegados respecto a lo que marca la ley ni la Constitución. Entonces él quiere hacer las cosas personales, olvidándose de que hay una ley. Sí es el presidente, pero no puede él tomar esas decisiones, las va a poder tomar en su casa, pero aquí no. Entonces, empezando porque él quería controlar al INE, se lo rechaza, no puede ser. Quería controlar a la Suprema Corte, él proponiendo a la señora esta, Yasmín Esquivel, pero al no pasar los filtros, por no tener la preparación y la sospecha de un plagio, propone a Norma Piña. El Congreso, su trabajo del Congreso es corroborarla y ratificarla, lo cual lo hicieron. Pero en este caso, por ejemplo, resulta que como la Suprema Corte, haciendo el caso, sí, sí,
¿Qué opinas, Yasmín? Yasmín, bueno, también cuando pidas apoyo permaneceré mutis. A mí no me interesa si no entran, ¿eh? La verdad es que me es indistinto. Yo aprendí una cosa en la vida, yo prefiero trabajar con uno que tenga ganas con 20,000 inteligentes que no quieran. Y si es más importante perder el tiempo con los cuates, ya me di cuenta dónde se reúnen. Entonces, lo más que les pido es que finalmente acepten su responsabilidad, porque allá abajo, en la dirección, luego van y dicen una cosa, apoyos, no pude, tengo que trabajar, tengo que hacer 1000 cosas. Hola Valeria, ¿qué tal la clase del domingo? Lo que pasa es que lo que vas a manejar cuando trabajes. Todo esto que estamos viendo ahorita, por eso hoy estamos como país, por gente que tiene la oportunidad de aprender esto y escucha lo que dice el presidente y no logran entender lo que dice, nomás dicen que sí. Ahorita precisamente estamos hablando aquí del artículo 29 de la Constitución. No las busqué porque estoy haciendo una estadística que me pidieron de un semestre a un B, y bueno, son casi 150, ok, son como 150 alumnitos, de los cuales tengo como 80 conflictivos, imagínatelo, ¿no? Hoy en día están muy mal los chavos, apoyados en leyes sin cabeza, leyes que les han elaborado. Sí está bien, yo estoy muy de acuerdo en las leyes que protejan a los jóvenes, a los niños, a las mujeres, a todo mundo. Lo que no estoy de acuerdo es que la ley se tiene que interpretar. Y cuando a ti te dan una ley, la quieren aplicar a rajatabla, es decir, así como lo dice la ley. Y no, las leyes son interpretativas. Tú cuando vas a un juicio laboral, pues si esto dice la Ley Federal del Trabajo, pero ya en el dime y direte se ve quién maneja más argumentos de la misma ley, ¿no? Entonces, para mí es bien importante esto, porque ahorita estamos viendo casos muy graves en el cual el artículo 29 nos dice que un individuo en México no puede ostentar más de 2 poderes y menos 3. ¿Por qué? No menos de menos, ¿eh? O más bien más 3, no puede ser. Exacto. Es que no se ve, estoy preguntando el control qué es para que se vea, pero no se puede proyectar, no se ve. Ojalá ahorita ya vea mi mensaje y me diga control qué es. Control, yo el otro día vi que hicieron, pero no me acuerdo qué era, control N, control L, control P, escape, control P, control O, control asterisco, control, no, tampoco, ahorita que vaya. Entonces, ahorita, por ejemplo, les voy haciendo la referencia actual. Windows más B mayúscula, P de pato. P, P de pato, ¿no? Ah, ya apareció. Oh, que la canción. Windows P de pato. A ver, si me dicen, ¿ya se ve? Ya. Ah, yo sabía que era eso, pero no sabía. No sabía. Bueno, ¿por qué es peligroso que un solo individuo, por ejemplo, el presidente fuera, aparte de tener el Ejecutivo Federal, fuera el presidente del Congreso de la Unión, es decir, de diputados, o fuera también al mismo tiempo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Qué pasaría si este personaje fuera el titular de los 3 poderes?
haría y deshacería lo que quisiera. Imagínate ahorita, por ejemplo, está enojado porque apegados a la Constitución, los magistrados de la Suprema determinaron la inconstitucionalidad de sus propuestas. Y por eso está enojado porque le acaban de detener el funcionamiento del Tren Maya en las últimas 4 o 5 etapas. Ya no quieren que corte árboles, que desmonte. Desmontar quiere decir cortar hierbas, acabar, porque está acabando con los ecosistemas. Se lo retrasaron. Le acaban... Como cuevas, no me acuerdo el nombre. Por eso quería quitar esa parte de Yucatán, porque es muy probable que el tren se caiga en esos túneles, que todavía ni siquiera están descubiertos. Bueno, eso sería una tragedia, indudablemente, ¿no? Que se puede restaurar y se puede corregir finalmente. Pero una tragedia como la que estamos viviendo, los ecosistemas, los animales que son endémicos de la región buscan dónde guarnecerse, jaguares, aves, reptiles, y las plantas no se diga, porque son plantas que tienen cientos de años los árboles. Bueno, se lo echaron para atrás. Entonces él está tratando de desvirtuar el trabajo de la Suprema Corte, y lo más grave es que la gente que tiene que estudiar esto le hace caso omiso o lo minimizan. Entonces, mucha gente dice, bueno, sí, pues es un árbol. No, no es un árbol. Es miles de cientos de árboles que van a afectar el clima. Lo que estamos viviendo aquí actualmente en Puebla es muy grave. Puebla, en los años 70, tú podías caminar por cualquier parte de la ciudad y era fresco, había muchos árboles, teníamos una cortina de árboles, el Ixtapopo, que mantenían a la ciudad en un clima excepcional. Se empezaron a talar todo lo que es el Ixtapopo y veo hoy las tolvaneras, los grandes problemas de polvaderas, no llueve, el clima, ya antes podías diferenciar los climas cálidos, hoy no, hoy hace calor cualquier día, llueve, es un desajuste terrible. Los ecocidios no tienen restauración. Y entonces este cuate quiere que toda la ciudadanía, los ciudadanos, en edad de ser ciudadanos, de 18 años para arriba, después del 24 voten para ver quiénes van a ser los magistrados de la Suprema Corte de Justicia. Honestamente, está fuera de lugar, porque nosotros no somos expertos juristas ni de leyes, no somos letrados en aspectos judiciales, y entonces, ¿cómo vamos nosotros a votar por un juez de la Suprema Corte si no sabemos lo que hace? Lo que él quiere es poner a sus amigos para que así voten por ellos, queden, y entonces él diga, no, el Poder Judicial está separado, pero el Poder Judicial está en manos de Morena y todo lo que él diga se lo van a aceptar. Y lo mismo quiere hacer con el INE, y lo mismo quiere hacer con el Instituto de Transparencia. De verdad, por eso a veces, no es que no, les vuelvo a repetir, a mí no me interesa si entran o no, pero por eso no podemos cambiar el círculo vicioso a un círculo virtuoso. Yo, por ejemplo, tengo muchas broncas por mi forma de analizar y de explicarle a la gente, y dicen que no lo quiero y dicen que estoy en contra de él. No, no estoy en contra de él, porque si él hiciera su trabajo, no me importa si sea de Morena, de PT, del Verde Ecologista. La mayoría lo eligió y es el presidente de todos los mexicanos, pero él se ha encargado de dividirnos de una manera atroz. Aquellos que no pensamos como él, ¿cómo nos dice? ¿Cuántos apodos nos ha puesto? Y él no debe de hacer eso. Por eso es que no puede tener él todos los poderes en su mano. También está enojado porque le quitaron el poder de la Guardia Nacional, quería que se integraran al ejército. Entonces la Guardia Nacional iba a ser el ejército, y acuérdense que él es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. ¿Quién le va a poder hacer algo? Los soldados no preguntan, los soldados acatan, obedecen. Hay que tener mucho cuidado de esto. Entonces, en un segundo caso o en ningún caso, salvo en lo dispuesto en el párrafo 131, se van a otorgar facultades extraordinarias para legislar. Pero eso ya están hablando de casos extremos en los que existe un peligro a la patria y entonces el presidente está facultado para hacerlo.
para tomar decisiones. En la organización del Estado mexicano, la formación y consolidación como la República Federal Democrática Representativa que es, ya hemos explicado por qué es una República Federal Democrática Representativa. Porque técnicamente él representa a todos los mexicanos, aunque en la realidad representa a solamente aquellos que piensan como él. Y eso no debe de ser. Democrática, porque a través del poder del pueblo, representado por el voto y los comicios electorales, que es lo mismo, al igual que los sufragios, cuando escuchan la palabra sufragio, comicio, votaciones, es lo mismo. Entonces, nosotros decidimos quién iba a ser el presidente, pero también nosotros decidimos, si no quedó el que queramos, como mexicanos tenemos la obligación de apoyar al presidente del partido que haya quedado, pero eso no nos condiciona a aceptarle y acatar como él quiera todos sus caprichos y sus locuras. Ya supieron ahorita la bronca que hay. La refinería de Dos Bocas, que iba a costar 8,000 millones de pesos, hoy va a costar 18,000 millones de pesos. El Tren Maya se fue al doble de su precio. Eso cuesta mucho dinero porque tenemos un aeropuerto internacional que no recibe vuelos más que alguno que otro, no se va a recuperar. Estamos en un grave problema y no porque se trate, como él dice, me quiere dar un golpe de Estado, no es cierto. Queremos que retome el camino, queremos que se regrese a lo básico. Tú no puedes prometer lo que no vas sabes que no se puede dar. Él prometió bajar la gasolina. Para aquellos que no creen, que no saben, pues dicen, qué padre, por eso vamos a votar por él, va a bajar la gasolina. Para los que estudiamos esto, sabemos que él no puede bajar la gasolina porque está sujeta a acuerdos internacionales en cuanto al manejo de hidrocarburos. ¿Sabían eso? Que el precio de la gasolina no es propiamente un problema de aquí, es un problema de la política internacional del manejo de hidrocarburos. Pero él se aprovechó de la ignorancia del pueblo de México y todos creían, sí, le va a bajar, nunca la iba a bajar. El huevo ahorita está peleado, es que el huevo, sí, es que Estados Unidos tiene que ver, sí, pero el acuerdo es internacional. Y de muchas cosas, metales, divisas. El peso, no, es que sí, el peso ya vale menos que valía 20 y tantos, ya está en 17, 18, pero no depende de la política de aquí, depende de lo que está pasando en el mundo mundial, válgase la rebusnancia, para entenderlo. Y entonces los problemas a nivel internacional están impactando las divisas. Por eso es que el peso mexicano va adquiriendo poder. ¿Cuál es la moneda dura del mundo? ¿El euro? La moneda dura. Si no existiera ese convenio de moneda dura, imagínense, nosotros le debemos a Estados Unidos 1,000 millones de dólares. ¿Cuánto es 1,000 millones de dólares? Contando que el peso vale 17, 18 pesos. Imagínense que él nos debe a nosotros 1,000 millones de pesos. No podría porque nos pagaría bien poquito y nosotros le pagaríamos mucho. Por eso se establece la moneda dura como el dólar. Todas las transacciones comerciales que hace México con el mundo se hacen en dólares. Y todas las transacciones que hace Estados Unidos con México se hacen en dólares para que exista un equilibrio. Pero la gente cree que el peso ha bajado por la gran política de nuestro presidente. No es cierto. Yo hoy me encontré de nuevo con la, ¿cómo le llaman? Austeridad franciscana. 8 suburban cerrando el camino porque van a pasar. Él dijo que ya no iba a haber ese tipo de camionetas, ¿no? Y deberían de haber puras camionetas de hiperlujo, en fin. Hablamos de lo federal y de la república. La forma república, forma de gobierno en el cual en el cargo aparece un jefe de Estado llamado presidente. Este presidente es temporal, aunque algunos se quieren perpetuar en el poder. Está elegido por medio de la votación y además
Él tiene y se cuenta una asamblea de dirigentes. El presidente no es omnipotente. El presidente, para salir del país, no puede decir, mañana me voy a ir de vacaciones a Canadá. No puede. El presidente vive encarcelado en el país llamado México. ¿Qué necesita para salir a otro país? Permiso del Congreso. Permiso del Congreso. Voy a salir, ¿por qué vas a salir? Voy de vacaciones, no te puedes ausentar más de una semana. Pueden pedir, tienen un periodo creo que hasta de 90 días. Pero si puedes, mejor no. Pero voy a una visita de Estado a China, voy a ir a Hong Kong, voy a ir ahí a Corea, entonces le da permiso el Congreso, porque sería muy grave, la gente no entendería ni se imaginaría qué pasaría si se muere el presidente. Tenemos el peligro de caer en una anarquía. ¿Qué es una anarquía? Simplemente ausencia de poder y de autoridad. Y cada quien haría lo que le venga en gana. Es federal porque el vocablo federal, fedus, puede traducirse como pacto. Yo les había dicho como un contrato. Llegó, este vocablo llegó a nuestro idioma. Este vocablo obviamente es griego, es latino. Acuérdense que muchos de los conceptos jurídicos que manejamos hoy en día son de origen latino, porque en Roma, incluso los que estudian derecho, hoy en día siguen estudiando derecho romano. 1, 2, creo que hay hasta 4, 5. Es bastante complicado, muchas palabras. De hecho, para leer un libro de derecho romano, necesitamos un diccionario jurídico, diccionario de eso, porque si no, no le vamos a entender. En este caso, hace referencia a la vinculación de todos los estados que conforman la República y entonces a ese concepto se le conoce como federalismo. La doctrina, la corriente, está basada en los preceptos de la federación. Aunque es un estado federal, en realidad operamos como un estado centralizado, porque el gobierno federal establece condiciones a los estados. Anteriormente, en los años 86, que teníamos 2 territorios, que era Quintana Roo y el territorio de Baja California Sur, no eran estados, eran territorios que eran controlados y administrados por el gobierno federal. Una vez que se hizo en 86 la propuesta, siendo presidente, creo, Miguel de la Madrid, de que se elevara a calidad de estado, entonces México, cuando fue aprobado por el Congreso, porque no nada más es que quiero que seas estado. ¿Qué cuenta para ser un estado? Cantidad de habitantes por metro cuadrado, actividad económica, necesidades, estudio del entorno, y si ya adquirieron esos requisitos, entonces se les da el nivel de Estado libre y soberano de Quintana Roo y de Baja California Sur. Ahí es cuando llegamos a 31 estados y un distrito federal. Y hace como 5 años, 5, 4 años, el Distrito Federal fue convertido a Ciudad de México. Por eso ahora tenemos 32 estados. Menos complicado que antes cuando íbamos en la primaria, nos hacían el examen. ¿Cuántos estados tiene? ¿Cuántos territorios? Y hoy es mucho menos complicado, aunque en realidad se convierte pues en una nueva estrategia, porque ahora esos estados ya plantean un presupuesto para vivir. ¿Y usted sigue considerando como México como distrito? Mira, es muy difícil quitarnos la costumbre. Por ejemplo, a mi edad, es como si me dijeras ahorita, cámbiese de religión. Yo me hubiera cambiado de religión cuando tenía yo, no sé, 10, 15, 16 años. Pero después de los 18 años, cuando técnicamente tú ya tienes conciencia, porque ya te da una credencial para votar, quiero pensarlo,
Entonces llegar y decirte cámbiese de religión, pues, es muy difícil porque la religión no va a condicionar mi vida, ni mis actos. ¿Qué diferencia hay de lo que yo hago a lo que hace lo mismo, pero que fueron testigos de Jehová? Es meramente sustancial andarse peleando que si es virgen, que si no es virgen. Al final del día ni estuve presente, ni fue mi época, y lo que yo planteo son los principios morales, la ética, lo que me va a mi condicionar. Así también con el Distrito Federal. A mí me es muy difícil decirle Ciudad de México, porque después de mis 60 años, tengo 62, entonces, aunque dicen miércoles, no me preocupa mucho la vida, pero bueno, entonces, y es muy difícil que tú te acostumbres a decir Ciudad de México. Incluso en muchos de mis materiales, yo le dejo Distrito Federal. Y lo veo y digo, bueno, ahora Ciudad de México, porque para ustedes no es difícil porque están chavos y son parte de esos cambios que ha habido en el país. Lo mismo pasó como cuando yo era chavito, que tenía como 14, 15 años, que se volvieron estados, Quintana Roo y Baja California Sur. Pasó mucho tiempo para que me acostumbrara a decirle estado de Quintana Roo y estado de Baja California Sur. Antes pensábamos que Quintana Roo pertenecía a Yucatán, imagínate nada más, ¿no? Si hoy me oyeran los de Quintana Roo, me echarían bronca los quintanarroenses. Es muy difícil, pero sigue siendo lo mismo, ¿eh? Aunque la legislación cambió, aunque los conceptos legales, sociales cambian, porque las delegaciones del DF dejaron de ser delegaciones para convertirse casi en municipios, algo así, se convirtieron. O sea, hubo un cambio increíble ahí, que es un cambio a nivel macro, porque en la administración pública existen dos tipos de cambios, el macro y el micro. El micro es cuando tú ubicas un problema en alguna secretaría que pertenece a la Secretaría de Estado y entonces tú haces el cambio aquí. No es necesario que cambies los demás, nada más es donde está el problema. Y un macro es cuando reestructuras desde el director de la dependencia hasta el último empleado. No es lo mismo empleado que burócrata. Todos les decimos burócratas, y no. El burócrata es el empleado del gobierno que todo su trabajo lo manifiesta y lo hace apegado a procedimientos. ¿Sí? Y sí los hay, sí hay gente que es apegado a procedimientos, no se corrompe. Mucha gente cuando el empleado dice, oye, ¿y cómo le podríamos hacer para que fuera más rápido? Y él te dice, no, porque es un procedimiento. Entonces, despóticamente le decimos, te parece a todos los burócratas que obstruyes, pudiéndolo hacer más fácil. Pero entendamos que hay procedimientos y reglamentos. Entonces, los que estamos mal somos nosotros, no él. Así también hay burócratas, empleados de gobierno, que les gustan las mochadas, les gustan la transición, sí, échela, que hay, órale. Hay de todo en este mundo. Pero esa es la diferencia de burócrata y empleado público. Y dentro de la estructura pública del Estado existen dos clases de trabajadores. Los funcionarios, sí, profe, ya los muchachos me soplaron y ya pudimos, Gracias, profe. Hay dos tipos de empleados, el funcionario y el empleado público. El funcionario, si comete un error, un robo, una malversación de fondos o cayó en peculado, en el delito de pecular, enriquecerse con el dinero del gobierno, a él lo va a castigar y lo va a sancionar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Sí? Al servidor público o empleado público, si comete una falta administrativa o una falta grave, a él lo va a castigar o a sancionar el reglamento interno de la dependencia a la que pertenece. Es decir, si tú eres de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y cometiste un ilícito,
te va a castigar el reglamento interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o del Seguro Social, o del FOBISTE, o del ISSSTE, del que tú quieras. Si el director de la Secretaría de Comunicaciones comete un error, o un robo, o un peculado, o una desviación, lo va a castigar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esas son diferencias en cuanto a trabajadores del área pública. Entonces, la democracia, la hemos dicho, en el sentido estricto de la razón democrática, se llevan a cabo decisiones colectivas. Colectivas porque se hacen en todo, aunque realmente el ir a votar es de una manera secreta, directa, y es personal el voto, pero se aplica y se limita a toda la colectividad, porque aquí dice colectiva, y decimos, ¿a poco todos vamos a votar? No, vamos separados. Anteriormente, y eso es lo que no queremos que vuelva a suceder, si quitan el INE, vamos a regresar a la práctica de los López Mateos, de los Miguel Alemán, Díaz Ordaz, Echeverría, Portillo, Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, Cedillo, Fox, bueno, ya no con Fox, ya no fue con Cedillo hasta ahí. ¿Qué pasaba? La gente encargada de organizar las elecciones para presidente y todas las elecciones era la Secretaría de Gobernación Federal. Pero la Secretaría de Gobernación pertenece al presidente, es parte de su gabinete. Entonces yo organizo las votaciones, pero además yo las cuento. Entonces, ¿por qué creen que ganaba siempre el PRI? Porque tú contabas, pues yo gané. Y ellos no tenían la obligación de mostrar los resultados. Nada más de ese tamaño era. Entonces, cuando aparece el INE, por primera vez hay alternancia en el poder, porque quien contó, primero quien organizó, realizó, contó y sacó los resultados fue el INE. Ya no fue el secretario de Gobernación. Entonces fue cuando ganó Vicente Fox Quesada. Del PAN, ¿verdad? Del PAN. Bueno, él era panista, es panista, pero aquí se da un fenómeno político muy curioso en México. El que ganó, pues la gente dijo ganó el PAN, pero realmente quien ganó la votación fue Vicente Fox Quesada, porque él se destapa. Como me acuerdo que el gobernador de Jalisco le levanta la mano al presidente como el candidato, él lo destapa. Entonces Fox hace un trabajo mercadológico muy importante, hablando de mercadotecnia. Empieza con hacer burla, la gente empezó a hacer burla porque él decía esto, ya, cambio, voto, ¿no? Y dicen que tiene las manos tan grandes que entonces los chistes salía Fox con unas manotas. Entonces la gente se empezó a empatizar. Lo mismo que hizo hoy el presidente con los de Morena. Y entonces Fox empezó a decir, voy a sacarlos de los pinos. Se aprovechó muy bien en el estudio de mercado, se aprovechó muy bien que estábamos hartos del PRI. Entonces, una opción, y empieza toda la gente a hacer chistes, burlas, memes, y él llega como un agente del pueblo, llega de botas, llega de camisa, llega con sombrero, y a todo el mundo saludaba y decía, y voy a hacer changarros, ya no negocios, changarros, a la gente, todo eso, ese trabajo de mercadotecnia, rinde frutos, porque eres el que gana la presidencia, no el PAN, aunque él representa al panismo. Son fenómenos curiosos donde gana la persona, le gana la imagen. Es un poquito como lo que yo les comentaba. Tú vas a la tienda y dices, me da unos desechables, me da unos clines, unos pañuelos desechables clines, y te dan un paquetito y lo pagas. Y cuando tú lees, no dice clines, dice Scott. La marca ha rebasado el producto y ahora creemos que el tipo de pañuelo desechable se llama Kleenex y lo podemos ver con muchísimos productos. Ves por una coca y te traen un refresco de cola, una Pepsi Cola. Hay fenómenos
Digo, como por ejemplo las toallas sanitarias. Todo el mundo habla de Kotex. ¿Cuántos tipos hay hoy? Los pañales desechables, siempre eran ¿cómo les llaman a los pañales? ¿Una marca de pañales? No, pero antes de los Hus había unos Clean Bebé. Vete por un Clean Bebé y te dan un pañal. Es el manejo de la marca. Aquí también el manejo de la marca de estos presidentes fue determinante. Representativa, porque la Constitución dice esto: el tipo de democracia en el poder político, o sea, la investidura presidencial llevada por la votación de todos nosotros, procede del pueblo. La pregunta es, ¿por qué no gobierna para el pueblo? Aunque tú tengas mucho dinero, no es tu culpa que tengas dinero. ¿Por qué odias a los que tienen dinero? Hicieron trabajando. Tú eres millonario y por ahí las estadísticas dicen que nunca has trabajado. En serio, hoy las investigaciones, los que hackean cuentas, todos dicen, si nunca trabajó. ¿De dónde sacó dinero para tener una campaña política de 15 años? Se supone que él es del pueblo, porque así lo decidimos en las urnas. Pero, además, él ejerce un poder, parte del poder no lo elige él, ni lo aplica él. Lo aplican los dirigentes que al mismo tiempo, de forma paralela, son elegidos. Senadores, diputados, gobernadores, presidentes municipales, presidentes de las juntas auxiliares. No sé qué piensen, pero a mí pues ya no se me dificulta. Cuando yo empecé a estudiar esto, allá por el año de 1982, 83, 84, se me dificultaba mucho. Por lo mismo que les digo, no conocemos nuestro accionar político. Entonces, esa es la situación. Para constituirse en un Estado federal, México, híjole, fue un país, como diría la canción, el llegar a donde estamos, a esta democracia que está en peligro, diría la canción, nos costó sangre, sudor y lágrimas. Nunca me oído esa canción. Es de mi época, la época hippie, ¿no? Canciones muy bonitas, pero se podría decir que México, para llegar a lo que hoy es, le costó sangre, sudor y lágrimas, guerras, pobreza, abusos, asesinatos, muchas cosas que tristemente hoy están regresando. Conflictos políticos. Yo tengo la razón. Filosóficamente, entre ellos Platón y Aristóteles, plantean la verdad como algo subjetivo. ¿Qué significa la palabra subjetividad? Depende de cada quien, del punto de vista. Claro. Cada quien habla de acuerdo a cómo vivimos. Yo no puedo esperar, a pesar de que vivimos en Puebla. ¿Eres de Puebla? Se te ve reciente. ¿Tú eres de Puebla? Sí. Yo, sí, soy. Bueno, a pesar de que somos poblanos, ¿dónde vives, Valeria? Angelópolis. Angelópolis, árale. Por Villa María. No me digas, yo vivo a la vuelta de Villa María. ¿En serio? ¿Conociste la tienda Las Gemelas? No. Bueno, ¿conoces el campo de fútbol que hicieron en el Fobi? Sí, donde están los edificios, ¿no? Ándale, ahí subes así, bueno, caminas así a la derecha, es una calle declive, es de cemento. Llegando, si te sigues derecho, es terracería. Hay un colegio que se llama Benavente, bueno,
en vez de seguirte derecho, das vuelta a mano izquierda. Y vas a ver dos palmeras grandotas. Antes era un salón de fiestas, hoy hay dos palmeras. Hay un portón, ahí yo vivo. ¿Tú? Yo vivía acá cerca se llama Real de Guadalupe. Sí, sé por dónde, pues está Solidaridad. Pero ahorita estoy con mis papás, que se fueron a Papalotla. Yo no es que sea pata de perro, pero conozco. Bueno, el ejemplo es este. Nosotros vivimos en una junta auxiliar. Técnicamente, ¿dónde vives? En La María. ¿No decimos eso? Pero tú te has integrado a La María. En tu casa hacen fiesta, hacen mole para que coma toda la gente en la fiesta de septiembre ahí en La María. Antes sí se acostumbraba. Ya no lo hacen. Ya no. ¿Por qué? Por sus problemas de que quieren unos vecinos otra cosa. Bueno, los vecinos, pero antes era una casa. A mí me preguntan mis amigos de Tlaxcala, porque allá se hacen ferias y cosas. Oye, ¿y cuándo haces el mole en Puebla, en donde vives? Sí, es que yo no soy de La María, yo llegué a vivir a La María. Entonces, no tengo las mismas costumbres de la gente que vive ahí, que son oriundos de ahí. A eso me refiero cuando existen cambios sociales tan radicales, no somos iguales, cada estado, a pesar de todo, tiene sus regiones. Entonces, todos estos conflictos se generan por eso, por las grandes diferencias. Los encargados del poder político no deben de fijarse en eso. Lo que ellos deben de hacer es tratar de amalgamar. Son diferentes, respetamos los puntos de vista, respeto tu pensamiento político, tu pensamiento religioso, lo que tú quieras, pero este es trabajo, es una empresa, y cuando tú llegas a una empresa, todos somos diferentes, pero todos trabajamos para el mismo objetivo, y no nos peleamos, no, yo voy a hacer mal el trabajo para echarle bronca a ese que es testigo de Jehová, o este que es evangélico. A mí no me importa lo que sea, lo que nos importa es el objetivo. Y aquí es lo mismo, nos debería de importar el objetivo que es nuestro país, el bienestar. Entonces, desde el mismo instante en que se declaró, a ver, les voy a regalar un punto, si me dicen cuándo se declaró y en qué tratado se declaró la independencia de México, donde quedó asentado la total y reconocimiento y todo lo que quieran, independencia de México de España. Eso les pasa por no leer. En México, los presidentes tienden a ser ególatras, es decir, somos dioses. Entonces, como el señor Porfirio Díaz cumplía años el día 16 de septiembre, entonces él dijo que se celebrara la independencia de México con el grito de independencia, la simulación de la madrugada del 15 para el 16, porque era el cumpleaños de Porfirio Díaz. La independencia de México se declaró el 27 de septiembre de 1821, no el 15 de septiembre de 1810. Ahí inició la batalla por la independencia de México. En ese periodo hubo cerca de 60 batallas diferentes. De las más comunes que tanto se habla, Aculco, la toma de la Lóndiga de Granaditas, la batalla del río, son como 60, 50 batallas, hasta llegar a la firma de los tratados de Córdoba, en la aceptación total de la corona española, la separación definitiva de México de España. Mucha gente pensaría que ahí, es que padre, ya adquirimos la independencia, bravo. ¿Cuál es el problema al que nos vamos a enfrentar? Nosotros no manejábamos
el destino político, ni el destino social, ni económico del país. Esas gentes eran las que administraban, eran las que manejaban el dinero. De pronto, cuando se firma la independencia, nos enfrentamos al verdadero enemigo. ¿Quién está apto para administrar los destinos del país? Porque es bien bonita la guerra, ¿no? Puta, vamos a matarnos y todo el asunto. Pero es como lo que pasó aquí en Puebla, cuando la empresa embotelladora de refrescos Pascual, sí conocen el Pascual, sí lo conocen, se han tomado Boing, no han tomado un Boing, refresquera es el problema, no es cierto. Entonces, esa empresa, el dueño, ya no puede con la empresa y se va a declarar en quiebra. Y entonces dice, no, se la dejó a sus trabajadores. Por eso se llama una cooperativa, porque los dueños son los trabajadores, no hay un dueño. Entonces, los trabajadores no son administradores, no son contadores, no son reclutadores, y se vieron en la necesidad de contratar gente profesional, que son sus empleados, para que esa empresa siga viviendo. Imagínense aquí, le dicen a México, eres independiente, wow, padre, vamos a festejar. Ahora, ¿quién va a manejar los destinos del país? Y eso provocó muchas guerras, muchos conflictos, porque una vez que se sintieron los liberales independientes, cada quien quiso abusar. Y también se dio otro fenómeno aquí. Los conservadores inteligentes, obviamente era gente, la mayoría preparada, resulta que cuando vieron que peligraban sus poderes, sus placeres, su bienestar, entonces hicieron lo que hoy hicieron los políticos. En aquel tiempo, hablo como sacerdote, ¿verdad? En aquel tiempo, dijo Jesús, no es cierto, pero creo que sí, ya me di cuenta, ya no lo voy a decir. En ese momento, resulta que tu conservador, tu conservadora, tu conservadora, platicaron, oye, nos van a quitar todos, va a triunfar la independencia y nos vamos a quedar sin nada. Ah, ¿sabes qué? Nos volvemos liberales. Y muchos conservadores se pasaron al bando liberal, no porque fueran liberales, sino que iban por el convencimiento y la conveniencia de cuidar su dinero. Qué inteligentes, ¿no? Ellos fueron parte de los que manejaron el país. La Revolución Mexicana que inicia... ¿Cuándo inicia la Revolución Mexicana? Rápido. Yasmín. Digo... Cel. Ya se me olvidó tu nombre. Stephanie. Por eso odio los celulares, fíjate. Dicen que inició el 20 de noviembre de 1910. 810 fue el inicio de la independencia y fue el 15 de septiembre. La revolución es el 20 de noviembre. Históricamente no sé por qué lo ponen el 20 de noviembre, si le quieren dar un toque especial a algún estado, a Villa, ¿no? A Zapata, el caudillo del sur, pero en realidad empieza el 18 de noviembre de 1910, cuando es descubierto el movimiento y los hermanos Cerdán tienen que tomar las armas y con todas las limitaciones del mundo se enfrentan al ejército. Ahí empieza la Revolución Mexicana, pero nunca lo van a reconocer, aunque hay muchos historiadores que lo reconocen. Al gobierno no le reconoce porque quisieran saber el 20 de noviembre, ¿por qué solamente el 20 de noviembre? Porque es el inicio de la revolución, no es la culminación. Hay dos autores que escriben visiones diferentes, Jesús Silva Herzog padre,
visión presidencialista, conservador, burgués, y la visión de Adolfo Gili, un comunista, un socialista comunista. Si leen los libros de ambos, van a ver que ambos tienen una referencia diferente de la Revolución Mexicana. El libro de Jesús Silva Herzog es La Revolución, Historia Auténtica de la Revolución Mexicana. Y el libro de Adolfo Gili se escribe con G-W-I-L-L-I, creo. ¿Mandé? Como Gili, se pronuncia Gili. Su libro se llama La Revolución Interrumpida, porque dicen que nunca se hizo justicia. En fin, esta Revolución Mexicana duró 7 largos años y le pone fin al porfiriato. Pero qué padre, ¿no? Le hubiera puesto fin al porfiriato, tomo preso a Porfirio Díaz y lo juzgo en México, ¿no? Y aquí en una cárcel se pudra y sienta lo que sintieron millones de mexicanos en sus campos de concentración. Sabían que tenían 2 campos de concentración Díaz. Uno se llamaba Valle Nacional y el otro se llamaba las zonas enequeneras de Yucatán. Ahí iban a parar toda la gente que a él pensaba que le estaban haciendo algo, y nada más porque sí lo agarraban, lo metían y no lo volvían a ver sus familiares. No, Porfirio Díaz fue exiliado a Francia, vivió como rey en Francia, con mucho dinero. Por ahí hay un estudio, apenas salió, La fortuna de Díaz en Francia. ¿Quién será el heredero de la fortuna de Díaz? Como también tenemos un guardadito en oro, que son no sé cuántos miles de millones de pesos en oro, que está en Estados Unidos, porque allá lo fue a guardar Porfirio Díaz. Ahora la bronca es que no nos los quieren devolver. Cosas que hace la gente, ¿no? Y los mexicanos muriéndose de hambre en esa época. Hoy también hay mucha gente que no tiene. Nos quejamos, pero la verdad es que creo que vivimos bien. Que mucha gente dice, bueno, no tiene la culpa. Bueno, sí y no, pero no estamos para juzgar, porque cada vez que tú señales a alguien, pues hay que pensar que no todos tuvieron y tienen las mismas oportunidades que tenemos nosotros en la actualidad, ¿no? Que las buscamos, sí, mucha gente aunque las busque, pues no hay de otra, no hay. Nuestro México tan desequilibrado. En este momento, el 5 de febrero de 1917, después de las broncas que tuvieron Villa, Zapata, Carranza y muchos más, se promulgó la Constitución. ¿Quién se nombró? ¿Quién llegó a la presidencia? Venustiano Carranza. Venustiano Carranza también era canijo, También intentó deshacerse de Villa y de Zapata. Los echó a pelear. De hecho, yo no sé si sea verdad lo que dice la historia ahí. Yo creo que es mucho romanticismo o alguna deducción filosófica. Estaba la silla presidencial, no estaba sentado nadie. Llega Villa y llega Zapata y le dice Villa a Zapata, siéntate. Y dicen que que Zapata dijo, no, porque el que se sienta en esa silla se levanta siendo otro. Y chequen la historia, lo que dijo, si es que lo dijo Zapata, y nivel de frase, porque ¿qué pasa con los presidentes cuando no son presidentes? ¿Cuántas cosas nos dicen, nos prometen? Bueno, no. La maravilla. ¿Qué pasa cuando se sientan en la silla presidencial y después se levantan? Ya no se acuerdan de los discursos, él nunca prometió nada, él nunca dijo que lo iba a hacer, él esto, es cierto, tenía razón Zapata. Si es que lo dijo Zapata. Es que la historia marca muchas cosas simpáticas. Digo, mucha gente puede decir fuera de tema, pero no, para mí no es fuera de tema porque todo tiene una razón de ser
y un razonamiento lógico que hace alusión a lo que estamos viendo. Cuando el señor Galileo dijo que la Tierra era el centro, decían los teólogos desde el momento que la Tierra era el centro del universo, y el señor Galileo dijo, no, no es el centro es el Sol. Nosotros giramos alrededor del Sol. Los católicos, los ortodoxos de la época, lo querían declarar hereje, lo querían quemar en leña verde. Entonces, en el juicio, le dicen a él que se retracte. No lo podían matar porque él era una persona influyente. Pero entonces le dijeron, retráctate para que no te declaren culpable y te maten. Y entonces dice él, bueno, está bien, ahí muere. Sí, es cierto, me equivoqué. El centro del universo es la Tierra. Oh, todos. Claro que no lo mataron, lo encarcelaron de por vida. No volvió, él vivió encerrado toda su vida. Pero alguien dice en la ley, en el libro, que dijo una frase entre dientes. Dicen que iba bajando y dijo, "Iepo e móvil". Debió ser alguien muy cerquita que lo escuchó para oírlo, ¿no? Pero la historia está ahí dice la historia. ¿Qué significa? Que dijo, y sin embargo se mueve. Al final dijo, sin embargo se mueve la tierra, ¿no? Aquí también Villa, Zapata dijo, el que se sienta se levanta. Bueno, pues debió haber sido alguien que lo escuchó y dijo, wow, pero sí es cierto, qué nivel de frase, porque en la actualidad a cualquier presidente del mundo le quedaría muy bien. Entonces, este conjunto de leyes, ¿para qué nace una ley? ¿Para qué se tuvieron que hacer las leyes? ¿Qué hace una ley? No prevenir que estén en disputa en cualquier cosa. Exactamente, de alguna manera lo dijiste. Regulan la conducta de nosotros. Que no entremos en disputas de cosas, de bienes, propiedades, o que queramos hacer nuestra voluntad. Para eso es la ley, para regular el comportamiento y la conducta de los ciudadanos de un país y obviamente de la sociedad. Estas reformas fueron hechas y adecuadas a las circunstancias que se vivían en ese momento. Yo sí creo firmemente lo que dicen algunos juristas y algunos legisladores. Ha llegado el momento de crear una nueva constitución. Esta que tenemos ya ha sido rebasada. Y además, a cada rato, el presidente la viola. Lo debemos de acusar de violador, ¿verdad? No podríamos quitar la Constitución como tal, pero yo creo que sí hay artículos que deben de ser sustituidos. Porque acuérdense que la Constitución tiene dos aspectos importantes. Una es la que regula, la dogmática, la que no admite, la que está hecha de esa manera. Y otra que debe de estar sujeta a cambios. Yo creo que es hora de que se actualicen muchas cosas. Y de ahí yo creo que se actualizarían muchas leyes. Acuérdense que la Constitución política es la madre de todas las leyes, la madre de la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Sustentabilidad, la Ley de Planeación, la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, todas las leyes emanaron de la Constitución política. Entonces, esto se hace que la Constitución solo tiene validez ¿dónde? En México. Bajo un sistema, como lo nombra, presidencialista. En ningún momento y en ningún artículo dice bajo un sistema de dictador. No lo dice. La estructura del Estado mexicano, de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. La soberanía del pueblo la van a poder encontrar ustedes en el artículo 39 de la misma Constitución.
el sistema representativo y federal, artículo 40. Yo tengo una ley, pero no saqué mi máquina. Pero ustedes iban a poder investigarlo. Del artículo 1 al 28 y el 123 habla de todas nuestras garantías como ciudadanos, los derechos humanos y sus garantías. Ahí está todo. Es un poquito extenso y hay que ver las garantías individuales. Una de ellas dice que tenemos derecho a un trabajo digno, bien remunerado y que, bueno, sirva para preservar la especie humana. Yo creo que ese artículo ya lo van a quitar. Ya no quieren hijos, ya quieren los abortos, ya no va a haber especie humana, entonces ahí muere, ¿no? ¿O para qué existe algo que va a ser obsoleto? Imagínate nada más. La división de poderes, exactamente del 41, 49 y 123, 124, habla de la división de poderes que vimos anteriormente y la prohibición de que un solo individuo pueda ostentar los tres poderes ahí. La separación de la Iglesia-Estado. Esta parte es muy dura porque por eso odiaron a Juárez. Pero realmente quien hizo la separación de la Iglesia y le quita todos sus bienes, dinero, propiedades, es la ley Lerdo de Tejada. Él hace la ley de desamortización de los bienes eclesiásticos. Eso fue la reforma de 1857, creo, a 1861. La guerra de los 3 años, precisamente. La guerra de reforma. Mi cabeza va a explotar este día. Estoy acordando de cuando iba a la primaria. La reforma de la Constitución y principio de inviolabilidad a la misma. ¿Por qué si existe en la 135, 136, a cualquier persona, cualquier nivel, le prohíben violar a la Constitución? Y lo permitimos porque no leemos la Constitución, por lo menos conocer mi Constitución, a qué tengo derecho, ¿no? La Constitución política se va a dividir en 2 partes, una dogmática, la que establece nuestras garantías individuales y las sociales, y la otra que es la orgánica, la que establece los órganos o las dependencias del Estado mexicano de cualquier nivel, federal, estatal y municipal, las que se pueden modificar. La dogmática no se puede modificar. ¿Están de acuerdo? La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Este artículo hace una alusión muy clara a la sectorización que se dio en México a partir de que se promulgó la Ley Orgánica de la Administración Pública. Y ustedes lo van a encontrar en resúmenes 357, página 14, federal, y fue el 29 de diciembre, es contemporánea, de 1976. ¿Cuántos años tenían en el 76? ¿En el 76? ¿Todavía no nacían? Madre de Dios. A partir del 98. Ah, aquí. Fíjate, yo tenía en ese año 16 años. Creo que el presidente era Miguel de la Madrid Hurtado. El dicho de Miguel de la Madrid Hurtado es que el señor Miguel de la Madrid hurtó todo, porque la palabra hurtar es robar, hurtó todo y nos dio en la Madrid. Así decían. ¿Sí? En el año de Hidalgo, ¿saben cuál es el año de Hidalgo? El último año presidencial, donde dicen que en el año de Hidalgo, no puedo decirlo porque es una palabra altisonante, pero dicen que quien deje algo, todo se lleva. Bueno, ha habido periodos en los que se llevan hasta los muebles, las sillas, los escritorios, dejan vacías las oficinas, ¿eh? Lo vimos este año, el último año de mi compadre Peña Nieto, que su esposa vació, se llevó obras de arte, todo de la residencia oficial de Los Pinos, ¿no? Ella se aplicó la ley de Hidalgo. La presente ley establece las bases de la organización de la Administración Pública Federal.
los reglamentos de cómo va a operar la administración pública centralizada y paraestatal, aunque existe un ente que se llama descentralización. La palabra es muy clara. Descentralizar, ¿qué significa? Pues ya no vas a pertenecer a esto. Ya estás, te vamos a volver un órgano descentralizado. Entonces, ¿cómo funcionan los órganos públicos descentralizados? Y también la autonomía. La autonomía es un logro constitucional. El presidente hoy quiere quitarle autonomía al INE, a la Suprema Corte. En cambio, le dio autonomía a un órgano que no debió de haberlo hecho. A la Fiscalía, a la Procuraduría Federal de la República, se lo dio a su amigo Alejandro Gers Manero y lo volvió autónomo. Por eso el señor hace lo que quiere. Imagínense meter a la cárcel a la esposa de su hermano acusándola de su muerte. ¿Por qué? Pues el señor estaba enfermo en una enfermedad terminal y se muere y la acusa de haberlo matado, ¿no? Por negligencia, por no darle sus medicinas a tiempo. ¿Cómo sabía si no estaba ahí? Pero bueno, la metieron a la cárcel y el procurador lo pudo hacer porque él puede tomar decisiones porque es un órgano autónomo. La descentralización, todos los órganos descentralizados le siguen reportando el funcionamiento, el manejo de recursos a la Auditoría Superior de la Federación. ¿Y por qué? Porque los órganos descentralizados fueron creados con dinero del gobierno, con dinero público, con el dinero de nuestros impuestos. Y aunque ya sean autónomos descentralizados, tienen la obligación de seguir reportando a la federación los ingresos, seguir presentándoles a ellos las declaraciones. Aquí tenemos un órgano descentralizado que se llama el recinto ferial o el comité de la Feria de Puebla. Ese comité hoy en día está descentralizado desde hace muchos años. ¿Y por qué? Porque fue creado con dinero del Estado. A pesar de que ya es un organismo autosustentable, le tiene que seguir dando cuentas al gobierno del Estado. Entonces, la Administración Pública Federal centralizada está constituida por todas las dependencias antes mencionadas. Aquí ponen algunas como, por supuesto, la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, los departamentos administrativos, Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Esta consejería no la quiere mucho porque resulta que los titulares, los que pertenecen a esta consejería, son los mismos de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, los quiere cambiar, ¿no? También. Esos son los que integran la administración pública centralizada. Se le conoce como el conjunto de dependencias que tienen una relación entre ellas, están vinculadas. Además, hay algunas de jerarquía. ¿Cuál es la de mayor jerarquía? ¿Cuál será? ¿Cuál es la dependencia encargada de la política interna del país? No, es un poder. ¿Qué pasó, Stephanie? ¿Estás enojada, verdad? No puedes evitarlo. Cambia la intensidad de tu mirada y tus gestos. Como que no les gusta que les diga que llegaron tarde y se van a quedar como que... Y casi puedo pensar, pues, para la clase que es clase fea, una clase fea, ¿no? No es que sea evidente, pero fui estudiante. Y cuando a mí me decían, oye, ¿por qué no entraste a la materia de problemas socioeconómicos de México?
que era de esta materia, por cierto, yo pensaba lo mismo. Y dice, thank you very much. I'm sorry. ¿Cuál es la más importante de estas secretarías de Estado? La Secretaría de Gobernación. Porque después del presidente, muchas veces cuando se ausenta el presidente, como ahora que se estaba muriendo, el que toma el cargo es el secretario de Gobernación. Anteriormente, hace muchos años, todos los secretarios de Gobernación, por decreto casi, porque no existía un decreto, pero parecería, eran los siguientes presidentes. Díaz Ordaz fue el secretario de Gobernación de López Mateos y subió a presidente. Luis Echeverría Álvarez era el secretario de Gobernación de Díaz Ordaz y subió a presidente. Y lo mismo pasó con José López Portillo, lo mismo pasó con Miguel de la Madrid Hurtado. Creo que el que ya no le pasó eso fue a Salinas de Gortari, porque en ese tiempo era el secretario de Programación y Presupuesto. Antes, ¿no? Por eso hay jerarquías, ¿no? Hay jerarquías. ¿Qué más decíamos de esto? ¿Qué es la Ley General de la Planeación? De la planeación. Vimos lo que era la planeación, bueno, no con usted, bueno, contigo ya lo vi alguna vez. Estoy seguro que con ustedes ya lo he visto alguna vez que vimos administración de alguna cosa. La planeación está en todos los moles, dirían en Chile de todos los guisados, ¿no? Aquí también la planeación, lo que pasa es que la legislación busca siempre sustentar las bases para el desarrollo del país, que las mejores decisiones hablen de un país progresista, el ejercicio pleno de los derechos de todos los habitantes, que nosotros tengamos derechos y que no seamos perseguidos por algo porque no le gustó al de la policía, no le gustó que denunciaste al jefe policíaco y ya fue y te amenazó, o que tienes de vecinos a unos policías o de tránsitos que hacen fiestas, hacen chambalazos, todo eso está castigado y debe de ser castigado por la ley, porque nosotros debemos de hacer uso pleno de nuestros derechos. O sea, que no haya una de autoridad. En alguna ocasión me acuerdo que la hija de una persona que conozco, íbamos a una reunión, una fiesta, y yo salí bien manejando, y ella me salió por el costado derecho para empezar, que no debe de hacerlo, y si te vas a integrar del lado derecho, te tienes que esperar para que pase. Si vinieras del lado izquierdo es diferente, pero del lado derecho no, porque se le conoce como el lado ciego. Entonces sale y yo le sirvo. Pasó la fiesta y yo no sabía que ellos iban a ir también a esa fiesta. Entonces llega el papá de estas cuatro y me empieza a echar bronca. No, es que le silbaste a mi hija. Dije, mira, para empezar, tú vienes manejando y no ves quién viene manejando. Y en segundo lugar, mejor enséñale a manejar porque salió del lado derecho. No se rebasa del lado derecho. Es el lado ciego. No, es que ten cuidado porque mi hija es Poder Judicial de la Federación. Es abogada que trabaja ahí, ¿no? Le dije, pues debes de saber que tu hija no puede usar el poder público que le fue conferido para amedrentar, amenazar a los ciudadanos. Si lo hace, hay una instancia legal que la pueden remover de su cargo. Es el uso pleno de nuestros derechos. Para cumplir el propósito, los principales instrumentos que hasta ahora nosotros podemos y tenemos al alcance es lo que cada sexenio, los presidentes nos venden. El Plan General de Desarrollo. Para hacer una planeación, una ley del Plan General de Desarrollo, primero yo creo que tendrían que conocer los señores que hacen esto, cómo vivimos todos los mexicanos en este país. No sé si se vayan a llevar 10 años, 20 años
Pero si hacen un censo de población y vivienda, y el tipo que llega a su casa a preguntar de ustedes, y le dicen cuánto ganan, hay una tablita de salarios que te marcan pobreza extrema. Bueno, ya más falta una que pongan que diga miseria, pobreza extrema, pobreza 2, 3, clase media baja, clase media, media alta. Ya más falta que hagan eso. Si los presidentes tienen acceso a toda esta información, deberían de hacer un buen plan de desarrollo, porque hay que buscar el desarrollo de todos los ciudadanos, de la sociedad, del país, pero también que vivan en estado equitativo. El artículo 1, las disposiciones de esta ley son de orden público. Público quiere decir que todos nosotros nos debemos de ver beneficiados. De interés social. El interés social es que todos estemos bajo la misma norma, que tengamos las mismas oportunidades. ¿Y qué tiene por objetivo? Hacer un establecimiento, las normas y principios básicos conforme en la cual se va a apoyar esta planeación nacional. Se supone que eso lo tiene que hacer gente estudiada, gente estudiosa, porque obviamente no esperemos que el presidente recorra, bueno, que él dice que recorrió casi todos los municipios del país, ¿verdad? Él dice. Bueno, y si se dio cuenta cómo vive la gente, ¿por qué no ha hecho una ley de planeación efectiva? Una buena pregunta le diríamos, ¿no? Oiga, señor presidente, de acuerdo a la Ley General de la Planeación que establece esto, la forma de vida de todos los ciudadanos mexicanos, derecho a nuestros derechos, todo esto, señor presidente, y si conoce usted a todo, porque usted anduvo, dice, en los municipios más pobres y eso, ¿por qué no ha habido una ley general que se vea plasmada en beneficios para esa gente? Es extraño, pero es real. También dice encauzar, orientar, en función de esta planeación nacional de desarrollo, todas las actividades que tiene que hacer la administración pública federal, y entonces diríamos, ya conozco el país, ya ve que vivimos, el 80% vive en situaciones paupérrimas. A ver, señor, yo voy a instruir a los titulares de las dependencias. A ver, tú, bienestar, me vas a hacer un trabajo progresivo. Tú dime por dónde vas a empezar, si por los estados más grandes, más pequeños, o los que presenta el INEGI en sus documentos, como los estados más pobres. Vale, te me lanzas. Ya le estoy diciendo lo que dice aquí la ley. Decirle a las instancias qué actividades tienen que hacer para que esto funcione. Y también generar las bases de integración y funcionamiento del Sistema Nacional para la Planeación Democrática. Hay que planear la democracia. Y dentro de la democracia debe de haber equidad, hacerle caso al pueblo, pero no escuchar al pueblo cuando nos convenga y cuando no nos conviene lo ignoramos, que es lo que a veces pasa, ¿no? Yo los veo muy inquietos, porque apenas son 2:30. ¿Qué estoy haciendo en este momento? Cobrándome los 15 minutos que llegaron tarde. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, yo me tengo que retirar. Por fuera del trabajo. ¿Ahora me entiendes lo que te dije al inicio? Puedes retirarte. Analízalo. Ya nos vamos todos. Muy bien.